Continuamos en este día con el diálogo que iniciamos ayer en el Evangelio de Juan, su capítulo 6 y el versículo 61, donde dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Decíamos ayer que la verdad de la palabra de Dios a veces ofende, porque la gente prefiere la mentira y prefiere que lo engañen y prefieren estar engañados con tal de que no le varíen ni le molesten su itinerario ni su comodidad. Y uno se da cuenta, incluso en el mismo mundo donde nos movemos, el mundo cristiano, que la gente va a la iglesia y escucha la predicación donde se predica y se van por ahí mismo hasta el otro domingo, como decimos, y la gente no quiere que lo molesten, y dependiendo de lo que se predique, la gente dice amén si le conviene, pero si toca algo de la vida de pecado, de lo que se está haciendo que no se debe hacer, de lo que se está diciendo que no se debe decir, pues la gente se encara, y tú no oyes a una gente diciendo amén cuando tú le dices que pare de pecar, y sobre todo si está en pecado. Una gente está en pecado y tú le dices para de pecar, y no dicen amén, ni siquiera lo piensan, y si uno pudiera leerle el pensamiento, quizás habrá personas que piensan, no vuelvo el domingo, porque siempre están hablando del pecado y del pecador y de la ofensa a Dios, y yo no quiero oír eso. Esto le pasaba a algunos de los seguidores del Señor. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo, porque como el Señor Jesús es Dios y Dios lo sabe todo, el Señor sabía que ellos estaban murmurando, es decir, ellos estaban criticando el mensaje del Señor, porque ellos estaban acostumbrados al mensaje de los fariseos, ¿verdad? Y de los maestros de la ley. Bueno, guarden la ley, guarden esto, guarden aquello, pero como ni ellos mismos la guardaban, no podían enforzar mucho, porque ellos no la guardaban tampoco. Entonces la diferencia del Señor, que el Señor estaba viviendo lo que estaba predicando, y esto hace la diferencia, y son uno de los temas que nosotros tratamos con mucho énfasis en las congregaciones, sobre el testimonio del cristiano. La persona que es cristiana, que es creyente y que verdaderamente ha creído en el Señor, debe empezar a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo, ¿verdad?, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto os ofende, es decir, la palabra de verdad, la palabra de la Biblia, la palabra que te confronta y que confronta al pecador con su pecado, y la palabra que los reprende, es decir, la palabra que le llama la atención, porque esto es el deber nuestro cuando nosotros, no importa quién seamos y dónde estemos, ni el rango que tengamos. Mire, si de verdad usted quiere servir al Señor y su corazón está puesto para servir al Señor, agradezca que alguien le llama la atención, porque usted no sabe de cuántas cosas les está librando cuando usted sabe que está viviendo una vida de pecado. Y hablo específicamente a los creyentes que me escuchan, ¿verdad? En este caso, usted como creyente no debe vivir una vida de pecado. Usted no debe vivir pecando. Claro, esto no quiere decir que un cristiano no puede pecar, pero no es el deseo de Dios. Usted entiende esto, ¿verdad? No es el deseo de Dios que usted viva pecando. Y es difícil, claro que es difícil, pero nosotros tenemos que tener estrategias para luchar con el pecado de cada día. Y nosotros siempre aconsejamos, porque vivimos, y la gente no es apropiado uno ponerse de ejemplo, pero a veces algunos ejemplos ayudan. ¿Cómo correrle al pecado? Bueno, no negocie con el pecado, no le escuche, no le haga caso, y el pecado viene disfrazado de muchas maneras, y hay que estar atento en estos días. ¿Por qué? Porque incluso nosotros somos blanco de ataque por muchísimos frentes. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos levantado a predicar el evangelio, y Satanás no está tranquilo ni se va a quedar tranquilo.
Entonces tenemos que estar atentos, alerta. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que predicamos la palabra de verdad, la que te dice que eres pecador y que debes arrepentirte. Y si estás arrepentido y estás pecando, para de pecar y pídele perdón a Dios para que Dios te perdone y siga tu vida de santidad. Dios te bendiga en este día.